Hola, muy buenos días. Empieza aquí Plaza Pública con una voz un poco extraña porque soy Marta Ferrero, no Carmen Conesa. Esta mañana les voy a acompañar toda la mañana contándoles la actualidad de lo que ocurre en la región de Murcia. Nuestro primer invitado de hoy es el consejero de Fomento de Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga. Buenos días. Buenos días. Con el que queremos abordar muchos temas. Vamos a ver lo que nos va dando tiempo a lo largo de esta primera entrevista de la mañana. Ya saben que es la portada de Plaza Pública y tenemos un poquito más de tiempo para abordar estos asuntos. Y es verdad que las infraestructuras quizás son de los asuntos más complejos a la hora de explicarlos. Se firmó en junio un pacto por las infraestructuras en la que hasta 37 instituciones y asociaciones se pusieron de acuerdo para ver qué es lo fundamental que necesitamos en la región de Murcia. Ojalá se hicieran acuerdos así de verdad y de los que salen adelante en educación y en otras cuestiones que son importantes para todos. Y mañana va precisamente también a la Asamblea ese pacto por las infraestructuras. De 1 a 10, ¿cuánta fe tienen que eso se pueda de verdad llevar adelante y en que todas las instituciones podamos estar de acuerdo en lo que hace falta en la región, consejero? Bueno, pues yo creo que lo más importante del Pacto por las Infraestructuras, como bien ha dicho, es precisamente el amplísimo consenso social que se ha creado. Y de hecho, en nuestros mejores sueños, lo que nos gustaría es que este pacto fuera un ejemplo para otras posibles ramas, otras posibles áreas, donde efectivamente los ciudadanos nos están pidiendo que seamos capaces de hacer políticas de Estado, políticas de región, que vayan más allá de la ideología política y que de alguna manera perduren, ¿no?, más allá de los tiempos políticos. Por eso, este pacto es un pacto que está muy bien cimentado sobre la estructura social. Son ya 41 los colectivos que se han asociado al pacto, de toda naturaleza, porque son tanto los sindicatos como los empresarios, como los colegios profesionales, asociaciones de consumidores. O sea, son organizaciones muy transversales, muy representativas de todo lo que es el conjunto de la sociedad de la región de Murcia, que han entendido muy bien una cuestión fundamental, y es que para garantizar el futuro de prosperidad en la región necesitamos tener una hoja de ruta clara y no ir dando volantazos, porque es la forma de realmente ir consiguiendo que se vayan cumpliendo los objetivos. Y además partimos de la base de que realmente las infraestructuras no son ideológicas, no hay grandes discrepancias entre todos los grandes partidos sobre esto, y por tanto, ¿por qué estamos entretenidos muchas veces en discutir simplemente por el nombre de una infraestructura o en aspectos menores, y en cambio no nos centramos en lo importante, y es que se maduren rápido y que se desarrollen rápido? Bueno, pues la sociedad civil lo entendió esto perfectamente bien. Fuimos debatiendo todo este pacto y construyéndolo y aportando un montón de, en fin, enriqueciéndolo con un montón de aportaciones, y al final pues se hizo esa gran firma con 37 colectivos que, como digo, luego se han sumado hasta 41, y por tanto me preguntaba, ¿qué fe tienen que sea esto? Yo tengo una fe absoluta, y no de 10 sino de 11, porque es que cualquier cosa distinta de esto me parecería un grave error. Y lo digo no por nada, sino porque, como digo, es que la representatividad de la sociedad civil ha sido muy amplia. O sea, hay colectivos de toda naturaleza. Yo creo que el asunto del que estamos hablando es muy lógico, ¿no? Es decir, oye, queremos trazar una hoja de ruta de lo que necesita la región de Murcia para garantizar un futuro próspero en los próximos 10 años. Gobierne quien gobierne. Y además no hay grandes diferencias. Es que todos hablamos de las mismas infraestructuras, de las mismas necesidades. Por tanto, ¿por qué no nos vamos a poner de acuerdo? Yo creo que sí que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo. Ese acuerdo se producirá, por ejemplo, mañana ya en la Asamblea. ¿Cree que se sumará alguna otra fuerza política? Bueno, aquí el reto es que ya hemos construido un acuerdo social y el acuerdo ya existe, está publicado. La idea es intentar trasladar esto al plano político, donde están los representantes legítimos elegidos por los ciudadanos. Yo entiendo que si realmente el espectro político de la Asamblea es una representación real del espectro social de la región de Murcia, pues de alguna manera cada representante de sus ciudadanos pues tendrá que ver qué postura adopta. Yo creo que sí, o sea, de luego el debate de mañana está planteado en esos términos, de decir, aquí traigo a mostrar lo que ha pactado la sociedad. Pues ahora tenemos que ser, los partidos políticos tienen que ser capaces de acordar, si no esto mismo, algo parecido, o por lo menos en términos parecidos, o por lo menos con las mismas ideas básicas parecidas. Y además yo creo que así se mandaría un mensaje muy positivo a todos los ciudadanos que en tiempos de incertidumbre como estamos quieren que les demos, en fin, que les demos certezas, garantías y credibilidades. Y como digo, esto no es una cuestión ideológica, no es una cuestión sometida a controversia, y además son cuestiones que son políticas de Estado, son, vamos a decir políticas de región, porque no estamos en el Estado, pero prefiero que son políticas de largo plazo, que mañana puede gobernar otro y lo suyo es que no cambie la hoja de ruta, ¿no? Y de esa manera pues
pues ya digo, yo creo que le debemos mandar ese mensaje a los ciudadanos. Una de las dificultades es que tiene diferentes competencias asignadas a diferentes administraciones en cuanto a las infraestructuras y a veces es complicado el poner de acuerdo a todas las instituciones, a todas las administraciones. En el caso, por ejemplo, del AVE, la cantidad de décadas que llevamos discutiendo por dónde tiene que pasar, arrancando compromisos a una administración y a otra, y parece que no conseguimos que llegue a la región. Ahora quizá esté más cerca, pero siempre es como una quimera, ¿no? El ver cuándo llegará el AVE de verdad a la región y a cada una de las ciudades. Es que precisamente con la experiencia adquirida con obras como el AVE, que lleva, las infraestructuras siempre tienen unos tiempos de maduración que son largos. O sea, es decir, desde el momento en el que decidimos hacer una infraestructura hasta que realmente se materializa, es fácil que pasen 10 años sin ningún problema, porque tiene que pasar un montón de estudios, impactos ambientales, en fin, un montón de cosas. Precisamente por eso son superiores a los tiempos políticos y, por tanto, es importante que cuando cambia un representante político, sea del mismo partido o de partido distinto, no le pegue un volantazo a esto. Porque cuando se le pega un volantazo, lo único que se consigue es retraso. Y en vez de 10 años, a lo mejor son 15 o 16 o 17. ¿no? Es lo que nos ha pasado con el AVE. Con el AVE y con muchas cosas. Sí. ¿no? Es un poco lo que nos ha pasado. Entonces, eso es precisamente lo que queremos evitar. Lo que queremos evitar es decir, oye, vamos a pactar una hoja de ruta clara, de forma que esté quien esté, lo decida. Luego, además, pasa una cosa, y es que muchas de estas infraestructuras, quien tiene que impulsarlas o decidirlas, son gente que está sentada a 400 kilómetros de aquí, en un despacho que a lo mejor no tiene la misma sensibilidad de la que tenemos en la región de Murcia. Y en la región de Murcia queremos ser dueños de nuestro destino. Y entonces lo que queremos también es lanzarle un mensaje claro a esté quien esté en esos despachos, pues decirle claramente, mira, no pienses, esta es la hoja de ruta, esto es lo que necesitamos, esto es lo que quiere la región de Murcia y esto es lo que queremos. Por tanto, no inventes cosas raras, ni le pegues acelerones y frenazos, ni nada de eso, ¿no? Coge un camino continuo, continúa lo que ha hecho tú anterior e ir convenciéndolos, ya digo, esté quien esté. Uh-huh. Esto no es un enfrentamiento territorial ni político, pero sí es que los murcianos seamos dueños de nuestro destino y digamos claramente y nuestra voz se oiga unánime en Madrid o en donde se tomen las decisiones de qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Yo creo que con eso es que incluso le facilitamos la labor al que está en Madrid, porque en un momento va a poner, ¿no? Yo tengo 400 millones y no sé dónde gastarme, ¿me lo gasto en una carretera o en un ferrocarril? Pues si Murcia le dice claramente, gástatelo en esto, pues no tiene que pensar. Sí, la verdad es que estaría muy bien que fuera así. Quiero decir, tengo tantos millones de euros, a ver dónde los pongo. Por desgracia, las cosas a veces pasan, ¿eh? Ya. Pero parece que lo que hay que gestionar muchas veces es la escasez, ¿no? Más que eso. Ojalá fuera así. Bueno, hemos oído hablar de muchísimas veces de el año en el que nos vamos a comer las uvas en Madrid llegando en AVE, porque es una cosa que lleva rodando. El otro día lo mencionaba incluso el delegado del Gobierno. Sé que no es competencia de la comunidad autónoma cuando llegue el AVE a Madrid, a Murcia, pero por lo que sabe, por lo que conoce de cómo está en el estado de las obras, ¿qué puede contarnos de cómo van de cuándo va a llegar esa infraestructura de verdad hasta aquí? Bueno, efectivamente, yo lo que pienso es que cada día que se retrasa la llegada de la alta velocidad a la región de Murcia son oportunidades que perdemos. Como saben, técnicamente la alta velocidad podía haber llegado perfectamente a la región de Murcia hace ya 3 años, estaba provisionalmente en superficie, una decisión política decidió que no se llegara provisionalmente en superficie, sino que se esperara a que estuviera el soterramiento hecho. Desde nuestro punto de vista no nos gustó porque, como digo, cada día que se retrasa la llegada de alta velocidad, pues se pierden puestos de trabajo, se pierden visitantes. Nos habría venido muy bien, justo a la salida de la pandemia, tener la alta velocidad, porque eso habría reimpulsado el turismo de forma muy clara. Pero estando ya en el escenario en el que estamos, en el que ya se espera que llegue directamente soterrado, pues la realidad es que las obras están avanzadísimas. Yo hablaba antes de tiempos de maduración. Pues la infraestructura de la alta velocidad para la región de Murcia está madurísima. Yo visité la estación justo antes de verano y están hasta los relojes puestos. O sea que me refiero a los carteles y todo. O sea que realmente está a falta de pruebas de seguridad y poco, pero yo creo que las pruebas llevan ya haciéndolas todo el verano. Por tanto, como digo, está madurísima. ¿Cuándo es la fecha exacta? Pues tendrá que ser alguien en Madrid, en coordinación con alguien de Murcia, quien decida, pues lo vamos a poner el tal día, ¿no? Pero yo creo, o la sensación que tengo es que, como digo, que podría ser ya prácticamente, porque la información que tenemos es que las pruebas de seguridad, la formación de maquinistas, todo esto que hay que hacer justo antes de poner en operación una vía, si no está terminado, está prácticamente terminado. Ahora ya tendrán que decidir, pues el responsable político de turno, si prefiere hacerlo antes de fin de años y dar el mensaje este de las uvas, sí. Que al final pues es una frivolidad, ¿no? Pero bueno,
o eso, o prefiere ponerlo después de final de año y acercarlo más a la campaña electoral. Bueno, pues eso ya son decisiones políticas que tendrá que tomar quien corresponda. A veces las declaraciones políticas a los periodistas también nos dejan un poco perplejos. No sé si a usted le sorprendieron las palabras de Alberto Núñez Feijóo el pasado viernes en La Región, cuando hablaba de que hubiera preferido más infraestructuras hidráulicas o hidrológicas y menos kilómetros de AVE, no por ese pensamiento en sí, que es perfectamente lógico y lícito, sino porque lo dijera precisamente en La Región de Murcia. ¿Le sorprendió o no? Bueno, realmente yo creo que lo que yo interpreté de aquellas palabras era que es verdad que durante mucho tiempo en España entera, ¿no? Yo creo que estaba hablando del conjunto del país, en España se priorizó mucho las infraestructuras de transporte y se penalizaron otras. También se priorizaron mucho unos territorios frente a otros y la realidad al final nos hemos encontrado que hay determinados territorios, y Alberto Núñez Feijóo habló de Galicia y habló de Murcia también, en el que al final ni una cosa ni la otra. Hay algunos territorios que están muy premiados en infraestructuras, que tienen AVE a poblaciones de menos de 5.000 habitantes, y luego en cambio tenemos Galicia o la región de Murcia que no tenemos AVE, siendo la 7ª ciudad de España. Y además es que, claro, en algún momento alguien dijo, oye, pues no te doy el AVE, pero te voy a dar infraestructuras hidráulicas que son las que son rentables para tu territorio, pero es que tampoco las tenemos. Entonces yo, esas palabras, lo que yo entendí fue eso, fue una crítica a una planificación de infraestructuras que en fin, que a lo mejor no estaba hecho con todos los criterios objetivos que se tenía que haber hecho, y que además no pusiera tanto el énfasis en hacer muy densa una red de AVE en regiones, en fin, que están ya muy premiadas con infraestructuras, y en cambio luego nos deja otras cuantas mucho más vacías, ¿no? En cualquier caso, la alta velocidad de la región de Murcia, como he dicho, ya no tiene vuelta atrás, porque como digo, está madurísima, pero es que en Cartagena y en Lorca 3/4 de lo mismo, las obras están lanzadas, llevan ya lanzadas 5 años, o sea que a lo que vengo a decir es que realmente, y además eso tiene compromisos con Europa, y eso es inexcusable. Tardará un poquito más o tardará un poquito menos en función de esos volantazos de los que hablaba antes. Pero la alta velocidad a la región de Murcia va a llegar seguro, el corredor mediterráneo está en la región de Murcia, se está construyendo, y la alta velocidad Cartagena y Lorca va a llegar seguro también. Y no pedimos más, porque alguno puede tener la tentación de decir, pues ahora quiero la alta velocidad en Yecla, en no sé qué, en fin, donde sea, ¿no? En el resto de poblaciones. No tiene lógica. O sea, yo creo que la red de alta velocidad es una red estructurante que tiene que estructurar las grandes capitales y punto. Y luego, efectivamente, hacen falta otras infraestructuras también que sirvan para dar rentabilidad económica y para gestionar mucho mejor el agua, sobre todo ahora que vemos los efectos del cambio climático, que la mejor forma de manejarlo es precisamente haciendo infraestructuras que nos ayuden a dominar las aguas, ¿no?, cuando vienen de forma torrencial. Sí, gestionarlas de alguna manera. Claro. Bueno, terminando con los trenes, comentaba el tema también del corredor mediterráneo, que también es una infraestructura que está más o menos madura, y que podemos pensar que también va a cambiar mucho, ¿no? Va a suponer un impulso también para la economía de la región. Sí, sin duda. Además, el corredor mediterráneo se planteó antes de que pasara lo que voy a contar ahora, pero si algo hemos aprendido de esta pandemia y de lo que sucedió justo después, que fue ese shock de distribución en todo el mundo, es que la logística va a jugar un papel fundamental en el mundo. Está jugándolo ya. Cada vez pedimos más cosas online, cada vez hay más trasiego de mercancías entre distintos países en este mundo global en el que estamos, y por tanto la logística es una actividad que tiene un nombre muy poco cool, que para el común de los mortales, ¿no? Es como que, bueno, parece que los paquetes aparecen solos en la puerta de tu casa, pero detrás hay toda una maquinaria que es muy importante que esté presente. Y resulta que la región de Murcia tiene varias cualidades que la hacen muy potente en esto. Y es que, por un lado, tenemos unas flotas de transporte que son enormes, son de las principales de toda Europa, y por otro lado tenemos una situación geoestratégica que es privilegiada, porque estamos en la puerta por donde pasan la mayoría de las mercancías marítimas mundiales, ¿no? El puerto de Cartagena está al frente justo de la ruta que pasa por el estrecho hacia el canal de Suez, que como digo, está al frente del 75% de las mercancías mundiales. Pues eso nos da una oportunidad a la región de Murcia que debemos aprovechar. ¿Y cuál es esa oportunidad? Pues es tener las infraestructuras necesarias para poder captar esas mercancías y convertirnos en la puerta de entrada de Europa de toda esa mercancía. Porque eso, aparte de darle un gran servicio a Europa, es que nos generaría a nosotros una actividad económica y un empleo brutal. Y yo pongo un ejemplo. Un barco cargado de café de Colombia a granel, que va hacia el canal de Suez, ¿no?, con 300 o 400.000 toneladas de café, podría parar en Cartagena, descargar 20.000 toneladas de café a granel, y ahí en Cartagena coger esas 20.000 toneladas a granel, y en la sal de Cartagena meterlas en sacos, en sacos de 50 kilos, meterla en un palé, cargarlas en un tren y lanzarla al corazón de Europa.
pues eso facilitaría al barco que no tenga que subir hasta Niza o no tenga que subir hasta Ámsterdam, podría seguir su camino, facilitaría Europa porque en 2 días tendría la mercancía en el pleno corazón, y a nosotros nos daría muchísimo empleo y muchísima capacidad de generación de actividad económica. Pues eso es lo que estamos haciendo. Estamos apostando por unas infraestructuras logísticas que, como digo, no son tan vistosas, pero en cambio tienen una capacidad de generación de actividad económica, de empleo y de riqueza que es enorme. Y esa es nuestra apuesta. Yo creo que tenemos una oportunidad. Esto, por ejemplo, pues en otros lugares no tienen esa oportunidad, no están en la situación que estamos nosotros. Pues vamos a aprovecharla y vamos a sacarle todo el partido que podamos. Hay una cosa, está hablando de términos casi macroeconómicos, pero también nos interesa lo micro. Hablaba antes del cambio climático y de la apuesta que hay que hacer decidida por el transporte público y esa sensación que tenemos muchos ciudadanos de que es que no encuentro ningún transporte que cumpla con lo que yo necesito, ¿no? Para ir a trabajar, para ir a la universidad. Es verdad que en la región de Murcia los trenes de cercanías están, en fin, bastante mal considerados y no funcionan como tendrían que funcionar. Y tenemos también el autobús, que ha habido muchas quejas de que no llega a los sitios donde tendría que llegar. ¿Cómo puede la comunidad autónoma intentar solucionar esto y cuál es la apuesta de futuro, ¿no? Si verdaderamente estamos apostando por tener este transporte público que puedan utilizar las personas y dejar el coche aparcado en el garaje. Sí, estamos apostando clarísimamente, porque ahora mismo los cercanías es que ni siquiera tenemos. Nos han convertido en una isla ferroviaria, los han cortado durante 3 años y eso es fatal, sobre todo porque le cambia las costumbres al ciudadano. El ciudadano, los pocos que iban en cercanías, los que venían de Lorca y tal, que estaban acostumbrados a coger el tren todos los días, de repente se lo quitan y eso pues la verdad es que mina bastante la confianza del ciudadano. Pero más allá de esto, en lo que es el sistema de transporte público en autobús, nosotros hace ya 5 años emprendimos un camino que se llamaba el Plan Director de Transportes, que planteaba exactamente lo que me has dicho. O sea, planteaba exactamente una reflexión de decir, oye, ¿por qué el ciudadano no puede coger el autobús? Y entonces lo que vimos es que realmente no había una oferta de servicios que se adecuara a las necesidades reales del ciudadano, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues tenemos que emprender una revolución completa, una transformación integral de todo el sistema de transportes, que es una transformación bastante compleja y por eso llevamos 5 años haciéndola, aunque ya está empezando a dar resultados. Lo primero que había que hacer es hacer un estudio de dónde a dónde se necesita moverse la gente. Y nos dimos cuenta de que la oferta de servicios que teníamos estaba desacoplada de esas necesidades. La sociedad había evolucionado y en cambio los autobuses no. Por tanto, había autobuses que iban de ningún sitio a ninguna parte y en cambio otros que iban llenos a reventar. Bueno, pues dijimos, tenemos que borrar la pizarra y hacerla de nuevo. Y hemos empezado a hacerla. Al mismo tiempo, había que hacer una reordenación competencial. Es decir, eso lo estableció la Ley 10/2015, que era que cada estamento, ¿no? El transporte tiene competencias el Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos. Bueno, pues que los ayuntamientos prestaran el transporte en el ámbito municipal, que la comunidad autónoma lo hiciera en el autonómico, para entendernos, el Lorca-Caravaca, el Murcia-Cartagena, en todos esos, y el nacional, las grandes rutas nacionales. Bueno, pues se reordenaron esas competencias y ahora en las que son nuestras, que es con el Plan Director de Transporte marcamos la hoja de ruta para todo, que además incluye también intermodalidad. O sea, no solo pensamos en autobús, en tren e incluso en barco en el Mar Menor y hacer y aprovechar la intermodalidad, ¿no? Con eso marcamos la hoja de ruta, está aprobado, se hizo con consenso de todas las administraciones y ahora en la parte que nos toca a la comunidad autónoma lo que estamos haciendo es lo que llamamos el mapa de movilidad cotidiana, que es Movibus, que son esos autobuses verdes que ya se están viendo, donde precisamente lo que hemos hecho es borrar todo lo que había y hacer unas nuevas concesiones adaptadas a las necesidades reales de los usuarios. Ahí, por ejemplo, hemos prestado muchísima atención a los grandes centros generales de tráfico, como son la Universidad de Murcia, como es la Risaca o como es el Polígono Industrial Oeste. Pues esos sitios no estaban bien atendidos. O sea, antes tú de Santomera a la Universidad de Murcia no podías ir en autobús. Ahora ya puedes hacerlo. Antes no podías ir a la Risaca. Había que hacer 3 transbordos y era además ahora hay un campus de la salud que hace que sea un polo todavía más importante. Al final son grandes centros generales de tráfico que lo que hemos hecho es abastecerlo desde los municipios para que pueda la gente ir ahí. La filosofía que tiene todo lo de Movibus es intentar ponérselo fácil al ciudadano. Nosotros, por mucho que nos empeñemos en llevar de la oreja al ciudadano y en reñirle y en decirle que tienes que ir en autobús porque si no contaminas, el ciudadano no lo hace. Lo hace cuando realmente encuentra un servicio que es cómodo para él y es asequible a nivel de precio. Y eso es justo nuestra filosofía, es ponérselo sencillo para que libremente el ciudadano diga, oye, pues me compensa dejar el coche aparcado, el que tenga coche, ¿no? Y subirme en el autobús. Y ya digo, eso es lo que estamos haciendo. Esto todavía le queda un poco porque, como digo, es un sistema integral que incluye además
ya hemos puesto muchas rutas en servicio, 4 concesiones de las 10 de toda la región, nos faltan todavía 6 más, pero es que además también eso lleva una unificación tarifaria. O sea, la idea cuál es, que una persona que está en La Paca pueda ir de La Paca a Lorca y de Lorca a Murcia con un solo título. O incluso que puede ir de La Paca a Lorca, en Lorca subirse en un tren y llegar a Murcia con un solo título, me refiero con una sola tarjeta. Sí. Y además después también meter, pero claro, eso es que lleva una complicación administrativa y técnica que en fin, que lo tenemos que ir poniendo poco a poco. Y luego también que haya bonos. Hay determinados colectivos que tienen que ser ayudados, ¿no? a que puedan coger el autobús con más frecuencia, pues bonos de uso frecuente, pero también bonos, pues yo que sé, a personas mayores, a personas con discapacidad, a estudiantes, en fin, a todo eso. Bueno, pues todo esto es un proceso que estamos haciendo, que nosotros ya digo, lo llamamos el mapa de movilidad cotidiana a nivel técnico y a nivel público, Movibus. Muévete en autobús, ¿no? Son autobuses verdes y la idea es esa, es ponérselo lo más fácil posible al ciudadano. Ahí hemos hecho un diseño muy colaborativo, analizando muy bien de dónde necesita ir la gente, hablando con todos los alcaldes, hablando con colectivos sociales de todo tipo, y yo creo que nos está quedando bastante bien, en el sentido de que estamos viendo los autobuses que se van llenando y de hecho en los primeros 6 meses de funcionamiento pues llevamos ya 1.500.000 viajeros, que es una cifra nada desdeñable, y además de los primeros 2 meses a los primeros 6 se ha multiplicado por 6. Es decir, que realmente, conforme va pasando el tiempo, estamos captando gente para el autobús, que es lo importante. ¿Pero se va a hacer algún tipo de encuesta o algo para saber si es satisfactorio o se ha hecho ya? No, es que gracias a Dios... La encuesta es simplemente hoy en día, ver la gente que se sube, ¿no? Es que hoy en día la digitalización te permite muchas cosas. Y entonces, gracias a eso, una de las modernidades que estamos metiendo en el sistema, ¿no? Que es digitalizarlo al 100%, de forma que los propios autobuses en cada viaje van captando toda la información de quién se sube, a qué hora se sube, cómo se sube y todo eso. Y a través de las páginas web donde se venden los billetes también sabemos la información de qué edad tienen, de cuáles son sus preferencias, de qué destinos le hacen falta. Al final se trata de montar un sistema que nos permita tomar decisiones basadas en datos y no en opiniones. El transporte es un tema, en fin, más o menos complejo porque se basa en la concentración de viajeros. Todo el mundo quiere tener un autobús de la puerta de su casa, pero no es sostenible tener un autobús de la puerta de casa cada uno. Necesitamos lugares donde se concentren viajeros. Y esto se ve muy bien con Big Data, con grandes datos de digitalización. Pues eso es lo que estamos haciendo. Por eso digo que es un proceso paulatino, porque llevamos 8 meses con Movibus, ya estamos cogiendo información, ya vemos que hay líneas que podrían ser reforzadas, otras líneas que realmente no tienen todo el sentido que pensamos, en fin, y eso nos permitirá ir ajustando para dar el mejor servicio a los ciudadanos, lo que he dicho al principio, para ponérselo sencillo. Y por lo que dice, faltan todavía 6 por poner en marcha. ¿Para cuándo? ¿O cuándo van a ir? Bueno, estamos a toda pastilla con esto, porque ahora mismo las que hemos puesto en marcha son las más importantes, que son las 3 del área metropolitana de Murcia y la del área metropolitana de Cartagena, y ahora falta extenderlo al resto de la región. O sea, tener pues eso, las grandes rutas largas, ¿no? El Caravaca-Murcia, el Lorca-Murcia, el Águilas-Murcia, el Mazarrón, en fin, el Murcia-Cartagena, por supuesto, que es el eje de movilidad más grande. Pues estas estamos trabajando en ellas, estamos desarrollando los servicios, yo creo cuanto antes, porque al final realmente para que el sistema entero funcione es un puzzle, ¿no? Digamos que necesitamos que esté entero montado. Lo vamos haciendo paulatinamente por fases, pero sin pausa. Vale, poquito a poco, ¿no? Bueno, es verdad que muchos de esos bonos están siendo bonificados por el Gobierno de España y ayuntamientos que se han apuntado también a bonificar este tipo de bonos. La comunidad autónoma, ¿qué hace? ¿Qué aporta para ayudar a estas personas que tienen unos viajes más frecuentes o lo que comentaba antes, alguna discapacidad, alguna familia numerosa, en fin? Bueno, nosotros tenemos todo un conjunto de medidas, algunas que todavía no están puestas y se pondrán y otras que ya están puestas, pero realmente aquí lo importante es que hay una buena oferta de servicios. O sea, de nada sirve, por ejemplo, ahora mismo están bonificando al 100% los cercanías, los están dejando gratis, pero si no tengo cercanías, pues aquí en la región de Murcia, pues ¿qué quiere que le diga? No sirve para nada. Es verdad que el Gobierno de España ahora mismo ha puesto una bonificación del 30% en los bonos de uso frecuente de ahora hasta diciembre, justificado en que estamos en tiempos de dificultad económica. Pues nosotros lo que hemos dicho es que en vez de hacerlo desde ahora hasta diciembre, desde septiembre hasta diciembre, lo hemos ampliado por todo el curso escolar, porque la crisis desgraciadamente no se va a acabar en diciembre y además como todo esto del transporte público, tiene mucho que ver con las costumbres.
el curso escolar, digamos que es una unidad de medida a la hora de hacer costumbres, ¿no? Y entonces de septiembre a verano es como una unidad de medida. Entonces no tiene mucho sentido que alguien empiece a acostumbrarse a utilizar el autobús y en diciembre de repente le cambies el precio. Por eso nosotros lo que hemos hecho es, en lugar de meterle más rebaja, lo que hemos hecho es decir, oye, vamos a ampliarlo durante todo el curso escolar para concienciar a todo aquel que decida este curso, me voy a prometer a mí mismo que en vez de ir en coche voy a ir en autobús. Pues puedo hacerlo durante todo el curso, ¿no? Y entonces, con fondos de la Comunidad Autónoma, los meses de enero a junio prolongamos esa bonificación del 30%. Estamos estudiando más medidas, ¿no? Pero al final, ya digo, normalmente la barrera de uso del autobús no suele ser el precio. El autobús tiene un precio muy asequible normalmente. Donde está la barrera realmente es en que hay unos servicios que realmente respondan a la necesidad del ciudadano. Que sea un autobús cómodo, que sea un autobús al horario que necesita, que no haya incidencias destacadas, que sea un autobús que además pues tenga wifi, que esté digitalizado, en fin, todo eso es lo que creemos que es más importante. Bueno, pues vamos a hablar también de otra de las competencias que tiene la Consejería de Fomento de Infraestructuras, el tema de vivienda. Durante los últimos meses hemos hablado mucho del mapa de zonas inundables o flujos preferentes, que es bastante complejo de entender, y de hecho una de las primeras reclamaciones tanto de la Comunidad Autónoma como de los municipios es que no se entendía, ¿no? Que no había datos suficientes para entender por qué se seguía un criterio u otro con esto de las zonas inundables. Se van a presentar muchas alegaciones también de parte de la Comunidad Autónoma. ¿Qué va a pasar finalmente con esto de las zonas inundables? Pues voy a intentar explicarlo con claridad porque es un tema que es muy, 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 muy preocupante y además se presta mucho a demagogia y hay que tener cuidado con ella. El tema está en que, vamos a ver, nosotros sabemos que en la región de Murcia somos una zona susceptible de ser inundada y eso no es de ahora, me refiero, llevamos 2000 años en donde ha habido inundaciones y lo que ha hecho el ciudadano de la región de Murcia siempre ha sido gestionar esos riesgos de inundación, o sea, ha sido tratar de adaptarse y probablemente la ciudad de Murcia está donde está precisamente porque era inundable, porque al mismo tiempo también traía fertilidad y todo esto. El problema surge cuando de repente hay un planteamiento, yo creo que político, de lugares muy remotos, donde de repente dicen, oye, es que cualquier zona que pueda ser susceptible de ser inundada, aunque sea una vez cada 100 años, vamos a dibujarla en un mapa y vamos a prohibir toda actividad humana. Y entonces de repente publican unos mapas, además, ahora entraré en la justificación técnica, pero de repente publican unos mapas que lo que vienen a decir en un vistazo es que Murcia es un lago. Aunque sea un lago cada 100 años, pero es un lago. Y entonces prohíben cualquier tipo de actividad en la zona que caigan dentro de esa zona de ser susceptible de ser inundada. Entonces, claro, eso de repente genera una hecatombe económica, porque si usted quiere abrir una carnicería, pide permiso de licencia de actividad y resulta que en un mapa que ha dibujado un señor a 500 kilómetros de aquí sale que se puede inundar una vez cada 500 años, usted no puede abrir la carnicería. Hay un centro de asido que se quiere construir en una zona que no se ha inundado en la vida, pero que figura en el mapa como que se podría inundar. Y entonces no le dan licencia y van a perder una financiación europea para poder tratar a esas personas con discapacidad por culpa de un mapa. O sea, es un despropósito administrativo que de alguna manera se han puesto a matar moscas a cañonazos. Supongo que se intenta evitar que se construyan ramblas, que es algo que ha pasado mucho también, pero quizás se han pasado un poco de rosca, ¿no? Eso es. O sea, el tema es que construir en ramblas está prohibido desde hace décadas. El problema es que han ampliado las zonas susceptibles de inundación más allá de las ramblas y han hecho unos modelos matemáticos que no se ajustan a la realidad, que como digo, ya en lugar de ser una rambla, que es un cauce lineal, empieza a ser todo un lago, ¿no? O sea, unos flujos difusos y una tal, que si se ve, es que luego cuando terminemos nuestra entrevista lo voy a poner en Twitter, voy a poner la imagen de la ciudad de Murcia con el mapa de zona inundable y se verá que es como si fuera un lago. Y claro, eso no es real. Pero es que además encima tenemos una suerte, y es que, bueno, una suerte relativa. En 2019 tuvimos la mayor dana, la mayor inundación de los últimos 750 años, y no se inundó tanto como ponen los mapas. Entonces, realmente, o sea, el concepto básico de decir no se puede construir nada porque algún día quizá, con mala suerte, se inunda. Que no estoy diciendo yo que se construya en zonas inundables, no, por Dios. Pero tampoco decir, es que, oye, porque un técnico ha hecho un modelo en el que le sale que a lo mejor quizá cada 500 años puede inundarse un poquito, ¿no? Entonces ahí no se construya. Porque entonces, claro, haces una paralización de la actividad humana que el mensaje de fondo lo que están diciendo es que tenemos que irnos todos a vivir a lo alto del monte. ¿A quién se le ocurriría decir que no se puede vivir en Nápoles porque el Vesubio algún día puede hacer erupción? Los riesgos naturales hay que gestionarlos. Y todavía el del Vesubio no se puede gestionar porque cuando cae el ave, lo hemos visto en La Palma, va donde va. Pero en cambio el de inundaciones sí. Y lo llevamos haciendo en la región de Murcia 2000 años. Entonces lo que hay que hacer es hacer obras de defensa contra avenidas
que ya tenemos muchas hechas, que ya nos han salvado muchas veces, seguir haciendo obras de defensa contra medidas y no coger una política de prohibición porque pueda haber un riesgo. Los riesgos hay que gestionarlos y hay que manejarlo bien. Bueno, pues esa es la situación en la que estamos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es hacer ver a los responsables que han dibujado esas líneas con tanta alegría que primero que se han pasado de rosca, se han pasado de frenada muchísimo, que los modelos matemáticos que han utilizado para dibujar esos mapas son modelos imperfectos, que no se ajustan a la realidad, no están mostrando una realidad, están mostrando una cosa que está muy pasada de frenada y sobre todo que se den cuenta de las consecuencias sociales y económicas que tiene eso, porque es que, ya digo, es que van a paralizar toda actividad. Y sobre todo también es que puede generar hasta mucha alarma social, porque cuando ves el mapa, pues dice, oye, las 400.000 personas que ya hay viviendo en lo que tú pones que se inunda, esa gente ¿qué? O sea, ¿qué tiene? Comprarse una barca y tener en la puerta de su casa. O sea, que realmente yo creo que están generando una alarma social innecesaria. ¿En qué plazos estamos? Porque se han anunciado muchísimas alegaciones. Mientras se presentan y se estudian, ¿no se puede construir, no se puede hacer actividad en esas zonas? Bueno, es que ahí los responsables políticos que han hecho esto, que son los de la Confederación Hidrográfica del Segura, han lanzado el mapa, han tirado la bomba, se han echado atrás. De hecho, han despublicado el mapa, lo han sacado de online, pero lo siguen aplicando. Y entonces la realidad es que ahora mismo tenemos una parálisis económica en cuanto a licencias y en cuanto a actividades que en fin, que es bastante preocupante. Esa es otra de las cuestiones que le estamos diciendo. Oye, mientras lo reestudiáis, que os habéis dado cuenta que os habéis pasado de frenada, o sea, el hecho de que hayan retirado el mapa es que se han dado cuenta de que se han pasado de frenada, pues no sigáis aplicándolo, porque es que estáis haciendo un destrozo innecesario. Pero bueno, aquí es que tiene mucho de convencer. Primero hay que ser tenemos que ser capaces de que los responsables que han hecho esto se den cuenta de que se han pasado de frenada, ¿no? y de que recapaciten. Y para eso pues hay que convencerlos. Y lo estamos intentando convencer pues a base de muchas hablar con ellos y de mucho mandarles información y de mucho mostrarle ejemplos, pero al fin algunos hay un poquito cabezón que no termina de recular, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando ya. Estamos hablando con el consejero de Fomento e Infraestructura, José Ramón Díez de Revenga. Siempre se echa en cara tanto al Gobierno central como al autonómico cuando se va terminando el año que no se han ejecutado todos los presupuestos, que no se han hecho todas las inversiones previstas. Vamos a terminar hablando de las carreteras que sí son competencia de la comunidad autónoma. ¿Qué podemos ver de aquí a final de año? ¿Qué inversiones se van a realizar de verdad? Vaya, ¿qué vamos a ver sobre el mapa? Bueno, nosotros tenemos 3.000 kilómetros de carreteras regionales, que son muchas, y efectivamente el estado de conservación que tienen, pues hay muchas zonas en las que es manifiestamente mejorable. Nosotros ejecutamos el 100% de los presupuestos en carreteras. A veces la contabilidad de la administración a veces es un poco liosa, porque parece que no se ha ejecutado, pero realmente el dinero está comprometido y está para ejecutarse, ¿no? Yo le aseguro que el escaso dinero que invertimos en infraestructuras lo gastamos hasta el último euro. Pero precisamente para hacer eso de una forma mejor y un poco con la filosofía del Pacto por las Infraestructuras, lo que estamos haciendo en la región de Murcia es hacer una estrategia que anunció el presidente en el debate de Estado de la región, que se llama Estrategia Más Cerca, que de lo que se trata es de coger esos 3.000 kilómetros, analizarlos enteros, ver, hemos clasificado todas las carreteras en función de su estado de conservación y de sus necesidades futuras. Y hemos hecho un plan, o estamos terminando un plan en el que se digan cuáles son las actuaciones con criterios objetivos y conforme vamos teniendo dinero vamos tirando de ese listado, ¿no? Y vamos remodelándolas. Bueno, eso lo vamos a presentar en breve, esta estrategia más cerca, que tiene varios ámbitos, ¿no? Tiene una parte de conservación, una parte de seguridad vial, una parte que llamamos el plan silencio, para evitar el ruido en las carreteras, una parte de adaptación al cambio climático, que es para que las carreteras no se inunden cada vez que llueve con abundancia, y una parte de impulso rural, que es para las zonas menos pobladas, que a lo mejor tienen menos tráfico, pero no por eso tenemos que dejar de atenderlas. Bueno, pues al final, como digo, estamos terminando una planificación que presentaremos en breve, donde contaremos exactamente todas las inversiones en los próximos 10 años. Nosotros invertimos aproximadamente cada año en conservación y mejora de carreteras en torno a 8, 10, 12 millones de euros. Y ya le digo que aunque a veces parezca que los presupuestos ponen que no se ejecuta, la realidad es que gastamos hasta el último céntimo y a veces incluso gastamos céntimos de otras direcciones generales para intentar mejorar las carreteras. Porque además, y con esto termino, yo quiero reivindicar el carácter social de las carreteras. Siempre digo que se invierte poco dinero en infraestructuras porque de alguna forma la sociedad pide mucho invertir en política social, en sanidad y en educación. Pero claro, de poco sirve tener un colegio estupendo en una pedanía de Caravaca si luego el autobús escolar que tiene que llegar hasta ahí va por una carretera cochambrosa y se van jugando el pescuezo los chiquillos, ¿no? Porque la carretera está hecha polvo. O sea, las carreteras, aunque suene como asfalto, ¿no? Y muy negro y muy poco cool, pues realmente cumplen un fin social, un fin de cohesión territorial y social que es importantísimo. Y por tanto, yo quiero reivindicar esto porque al final cada vez cuesta más
más trabajo que los presupuestos públicos, no en Murcia, en todas partes, destinen dinero a esto, y es importante que se pueda acceder a los sitios en condiciones de confort y seguridad. Y por eso pues estamos dándole esa dimensión social, se lo estamos contando a Europa también, para que realmente podamos garantizar que hicimos un esfuerzo muy importante en construir una red de carreteras que en España es modélica, pues ahora lo siguiente es tenerla en buen estado para que cumpla su función como Dios manda. Ese es uno de los objetivos que tenemos con la estrategia Más Cerca, y en fin, yo creo que realmente, bueno, ahora mismo estamos por encima de la media a nivel nacional en cuanto a conservación, pero es verdad que se tiene que hacer más, que se tiene que mejorar las carreteras, y eso, o sea, es que cualquiera que me esté escuchando en determinado sitio me puede decir, por la carretera no sé dónde está hecha polvo. Sí, bueno, pues es verdad que hay algunas que sí, alguna ha tardado además también, aunque después de la Dana se recuperó la movilidad enseguida, pero hubo muchas que han tardado años en ver otra vez la carretera como. Bueno, nosotros ahí hemos invertido cerca de 14 millones de euros en algo así como 50 o 60 puntos de carretera, que hicimos un esfuerzo muy importante en ponerlas en solfa otra vez, ¿no? Claro. Porque, para que cumpla esa función social que tienen que cumplir. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a vernos esta mañana. Mañana seguiremos hablando de infraestructuras porque se lleva a la Asamblea ese pacto, así que vamos a seguir intentando desenmarañar todo esto de las infraestructuras, que es tan complejo. Muchas gracias por ese intento de ser didáctico, y tenemos que seguirle en Twitter, ¿no? Para ver todos los mapas ahora. Bueno, yo me lo he ofrecido, ¿no? Eso, para hacerlo interactivo, ¿no? Pues ahora, si les parece, pues cuelgo un tuit donde pongo el mapa, y así que vea todo el mundo, con una imagen vale más que 1000 palabras, cómo alguien ha decidido que esto es un lago, y no es verdad. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a todos.